Primera de Corintios, carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Amén. En el capítulo 2 también, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la obra de la cruz es la cumbre de la historia. Por eso nosotros estamos recordando durante este mes el mensaje de la cruz, porque es en el mensaje de la cruz donde nosotros tenemos las grandes bendiciones de Dios. Martín Lutero dijo en cierta oportunidad: la teología de la cruz es la teología de la luz, porque ilumina nuestra vida y nos da una vida abundante. En las semanas anteriores se estaba observando qué significa la cruz para Dios, ¿cierto que sí? Y para Dios la cruz significa la expresión de su amor, ¿cierto? Porque dice: mas Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la cruz habla del amor de Dios, ¿cierto? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces la cruz para Dios es la manifestación de su amor, pero también es la manifestación de su justicia, porque el pecador debía morir, o nosotros debíamos morir, pero la palabra de Dios dice que Él murió por nosotros, que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y que toda la ira de Dios cayó sobre Él para que nosotros recibamos la misericordia de Dios. O sea, el castigo cayó sobre Él para que nosotros recibamos el perdón. Por eso la justicia de Dios se satisfizo en la cruz. Para Dios la cruz es la expresión de su justicia y expresión de su amor, pero también para Dios la cruz es la forma como Él pudo rescatar a todos aquellos que se habían perdido. Por eso en el Apocalipsis capítulo 5, los santos, los que están en el cielo, hacen un cántico de gratitud a Dios. Apocalipsis 5:9 dice la palabra de Dios: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y el versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El Señor pudo rescatar a todos los que se habían perdido solo por la sangre de Cristo. La Biblia dice que nosotros fuimos rescatados no por cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos rescatados para Dios por la sangre del Cordero de Dios. Y Él fue inmolado por nosotros y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, porque antes estábamos perdidos, pero a través de la obra de la cruz fuimos rescatados, porque el Señor pagó el precio. O sea que para Dios el Padre la cruz es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solo para Dios el Padre, sino que también para Dios el Hijo, o sea, el Señor Jesucristo. Para Jesucristo la cruz es importante, porque en la cruz el Señor Jesucristo expresó su sujeción y expresó la suprema autoridad del Padre. O sea, lo que quiero decir es que en la cruz el Señor Jesucristo reconoció que la máxima autoridad es el Padre. ¿Y por qué? Dice en Hebreos 10:7: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tremendo. Para hacer tu voluntad. El Señor Jesucristo en la cruz expresó que lo más importante es la voluntad del Padre.
y Él estuvo dispuesto a hacer esa voluntad. Por eso la cruz para Cristo es la máxima expresión de obediencia y de reconocimiento de la autoridad del Padre, ¿cierto? Por eso la cruz deleita el corazón del Padre y es un olor grato para Dios. Por eso Efesios 5:2 dice que es un olor suave, porque en la cruz el Señor Jesucristo sometió su voluntad al Padre y esto fue un olor grato para Dios. Tremendo, ¿no? O sea, el significado tan tremendo que Jesucristo le dio a la cruz era poder decir: para mí lo más importante es la voluntad de Dios. La cruz para Cristo es eso, sometimiento absoluto a la voluntad de Dios. Pero también la cruz es la base por la cual el Padre ama al Hijo. Veamos, para entenderlo mejor, Juan 10:17. Por favor, pongámosle atención. Dice la palabra de Dios: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, el Padre ama al Hijo porque el Hijo estuvo dispuesto a entregar hasta su última gota de sangre en la cruz. Y por eso el Señor Jesucristo dice: por eso me ama el Padre. Entonces la base del amor del Padre hacia el Hijo es la obra de la cruz. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Para Cristo también la cruz fue el camino para volver a la diestra del Padre. Y quiero explicarlo rápidamente porque el tiempo ha pasado. La Biblia nos dice en San Juan 1:18 de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. En otras palabras, el Señor Jesucristo vino del Padre, pero el Señor Jesucristo era o es Dios como el Padre, pero dejó su gloria y se hizo hombre, o sea, se humilló. Pero el Señor Jesucristo anduvo en obediencia perfecta al Padre todos los días, para a lo último morir en la cruz y a través de la cruz volver a la diestra del trono en los cielos. Entonces vino del cielo como Dios, luego se hizo hombre. ¿Cuántos estamos aquí? Y como hombre murió en la cruz, y como hombre santo, no como Dios santo, sino como hombre santo y victorioso, venció en la cruz y volvió al cielo y se sentó a la diestra del Padre después de resucitar al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Por eso la cruz significa una doble gloria para el Señor Jesucristo. Es decir, una doble gloria. ¿Por qué? Porque la gloria propia de Él siendo Dios, pero dejó su gloria y luego viene en una condición débil y vence el pecado y muere en la cruz y vuelve a recibir gloria, pero como un hombre obediente. No sé si me hago entender. Por eso es una doble gloria: la gloria que tuvo, la gloria que entregó al venir, pero la gloria que recuperó al morir y al resucitar. Entonces para Cristo fue ese trance tremendo que le permitió volver a estar sentado a la diestra del Padre, porque Cristo en la cruz venció toda maldad. Por eso Filipenses capítulo 2, quiero que lea conmigo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:6. Dice: el cual siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces la palabra de Dios dice que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios, o sea, sabiendo que era igual a Dios porque es Dios también con el Padre, se despojó, o sea, se quitó su gloria y tomó una forma de siervo, o sea, de un ser humano. Estamos en el versículo 7. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el Señor Jesucristo doblegó su voluntad al Padre, se humilló y obedeció hasta la muerte, y la muerte más ignominiosa, la muerte de cruz. Pero dice la palabra, lo que estamos diciendo,
Cristo a través de la cruz recuperó su gloria y su lugar a la diestra del Padre, porque dice el versículo 8: y estando en la condición de hombre, ya lo vimos, se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y el verso 9: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos le alaban a Dios? ¿Cuántos exaltan al Señor Jesucristo? La cruz para Cristo significó el camino de la obediencia, del sufrimiento, de la muerte, para volver al trono, para volver a estar sentado a la diestra de Dios. O sea que la cruz tiene mucho significado para el Padre, pero en segundo lugar, la cruz tiene mucho significado para Jesucristo, que fue el que murió en ella también. Por la cruz el Señor Jesucristo se posesionó de su iglesia. Por eso en San Juan 12, por favor, versículo 24, qué importante es esto. Por medio de la cruz fue que el Señor pudo posesionarse de su iglesia redimida. Juan 12, 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, el Señor estas palabras las dijo un poquito antes de ir a la cruz. Él estaba mirando, estaba a la sombra de la cruz cuando dijo estas palabras. Y es que, ¿por qué hoy seguimos a Jesucristo? ¿Por qué hoy miles de millones siguen a Jesucristo? ¿Por qué muchos jóvenes siguen a Jesucristo? No como dijo Petro, que él es más popular que Jesucristo. No como dijo John Lennon, que era más popular que Jesucristo. No como dijo Chávez, como dijo Maduro, que en el cielo, por donde pasa Chávez, Jesucristo pasa limpiando y lambiendo detrás de Chávez. Son satanistas, hijos del mismo diablo. No ha habido hombre, ni lo habrá, más grande que el bendito Señor Jesucristo. Dele gloria, pero con ánimo, porque si está dormido, esto es tremendo. Ningún personaje de la historia podrá compararse ante ese maravilloso Cristo, que fue como el grano de trigo que cayó en la tierra y murió, porque Él no vino a exaltarse, sino a humillarse. Él no vino a darse un nombre o darse una categoría, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y por eso Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y Él vino y cayó en tierra en la cruz y murió. Sufrió tremendamente. Fue algo agónico, terrible, tremendo. Pero por eso hoy miles de millones no iremos al infierno, sino que iremos a la gloria eterna. Dele gloria a Él. ¿Cuánto le alaban al Señor Jesucristo? El grano de trigo cayó en tierra y no quedó solo, sino que ha dado mucho fruto. Y donde se predique este evangelio, en cualquier latitud de este mundo, en cualquier continente, en cualquier país, en cualquier escuela, en cualquier hospital, en cualquier auditorio, siempre que se predique este evangelio, habrán vidas para Jesucristo, porque Él fue exaltado en la cruz, en el sentido de que fue levantado, y lo vamos a ver más adelante. En la cruz es la respuesta del amor de Cristo a la rebeldía del hombre. Tremendo. ¿Qué significa la cruz para Cristo? También significa, ya dijimos, el retorno a la gloria eterna, pero la cruz para Cristo significa su respuesta a la maldad de nosotros. Dice el libro de los Gálatas capítulo 2 verso 20 así: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En este texto y en Gálatas
en este texto nos dice: ya con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a los hombres malos, blasfemos, pecadores, injuriosos? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a nuestras maldades? ¿Nos maldijo? ¿Nos mandó al infierno? ¿Nos condenó? Su respuesta a nuestro pecado fue morir en una cruz, diciendo: aunque eres pecador, yo te amo. Aunque eres pecador y me odias, yo te amo. Aunque tú blasfemas de mí y vives como un pagano, yo te amo. Y mostrándote que te amo, muero por ti en esta cruz. Por eso Él murió con los brazos abiertos, para que todo aquel que quiera venir, Él no lo va a echar fuera. El Señor Jesucristo dice que todo el que viene a Él, Él no lo echa fuera, porque la respuesta a nuestra maldad fue morir por nuestros pecados. Dígame si el Señor nos ama o no nos ama. Nos pagó no con mal, sino con bien. Nuestros males, la respuesta a nuestros males fue morir en la cruz, diciendo: perdono tu rebeldía, perdono tu odio, perdono tu anarquía, yo te quiero restaurar. Por eso dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La cruz representa para Cristo su respuesta a aquellos que lo escupieron, aquellos que lo maldijeron, aquellos que gritaban: crucifícale. Sí, fue crucificado porque Él entregó su vida para salvar a todos aquellos que lo odiaban. Dígame si no es maravilloso el Señor Jesucristo. Ahora observemos el significado de la cruz para nosotros. Hemos visto dos cosas y es un resumen de la semana anterior: el significado de la cruz para el Padre, el significado de la cruz para el Señor Jesús, pero ahora el significado de Dios para nosotros. Y vamos rápido porque el tiempo pasa. Entonces, el significado de la cruz para nosotros es que es la base de nuestra justificación. ¿Cierto que sí? Allá en 1 o 2 Corintios 5:20, 5:21 dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto lo vimos también la semana pasada. Quiere decir que para nosotros la cruz significa que aunque no somos justos, por la fe en la obra de la cruz, Dios nos hace justos. Y eso es lo que produce la obra de la cruz: que un hombre malo, perverso, que no es justo, pero que llega ante la cruz y dice: yo he sido malo y perverso, te pido perdón. Dios lo declara justo. Ante los ojos de Dios es declarado justo. La cruz es la base de nuestra santificación también. Según Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo podemos cambiar nosotros de vida? Cuando estamos juntamente crucificados con Cristo, porque la cruz es la base de nuestra santificación. Pero también vamos a mirar algún aspecto aquí, 3 puntos importantes respecto a que la obra de la cruz, primero, anuló el poder de la ley. Eso es otro punto. Segundo, la cruz del Calvario hizo que las naciones se unieran en una, o sea, hubo la admisión de todas las naciones en una. Y tercero, es el triunfo universal del crucificado. Pero vamos por partes. Entonces, la cruz representa la anulación de la ley. ¿Qué quiere decir la anulación de la ley? Bueno, quiero explicarlo. Resulta que Dios antes había revelado que la relación con Él tenía que ser basada en la ley de Moisés. ¿Cuántos se acuerdan? Entonces, en la ley de Moisés habían ciertas ceremonias, había un orden sacerdotal y habían unos sacrificios. Y entonces el hombre tenía que sacrificar un cordero una vez al año, que tenía que ser perfecto y sin mancha, porque ese cordero se llamaba el cordero sustituto. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese cordero lo iban a matar, el oferente, o sea, el que entregaba el cordero, colocaba las manos sobre el cordero, le imponía las manos, y era como si hubiese una transferencia. Todos los pecados y las maldades del hombre
pasaban al animalito, ¿sí me hago entender? Por eso le colocaba las manos, había una transferencia. Pero ahí luego el cordero era degollado y ese cordero estaba muriendo por el que lo había ofrecido, o sea que era el cordero sustituto. Por eso se llama la sustitución. Pero eso era en los ámbitos de la ley de Moisés. Pero recuerde que cuando Juan el Bautista vino y vio al Señor Jesucristo que se acercaba, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, cuando Jesucristo vino, se cumplió todo lo de la ley. Jesucristo es el fin de la ley, es el cumplimiento de la ley. Y ya no podemos pretender servir a Dios basados en la ley antigua de Moisés, sino que ahora servimos a Dios bajo un nuevo pacto, que es el pacto de la sangre de Cristo. Lo que quiero decir es que cuando Cristo vino, ya no tenemos que hacer los ceremoniales que se hacían en el Antiguo Testamento, sino que ahora somos perdonados y salvados y recibidos por Dios por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Libro de los Hebreos, capítulo 10. ¿Cuántos trajeron su Biblia? En el versículo 10 dice la palabra de Dios: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo, o del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vamos al versículo 14. Dice: porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En la ley de Moisés morían muchos corderos, cada año un cordero, cada año un cordero. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, con un solo sacrificio nos salva para siempre, nos hace perfectos para siempre. Como dice la palabra de Dios, con un solo sacrificio, con una sola ofrenda. ¿Y cuál es ese sacrificio? El sacrificio de la cruz. O sea que ya no necesitamos los rituales del Antiguo Testamento, no necesitamos el orden del Antiguo Testamento, porque ya en Cristo está cumplida la ley. ¿Estamos de acuerdo? Capítulo 7 de Hebreos, versículo 11, por favor, abramos nuestra Biblia. Dice la palabra de Dios: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Lo que está diciendo es que antes estaba el sacerdocio según la orden de Aarón, pero dice que vino un nuevo sacerdocio que es según la orden de Melquisedec. En otras palabras, que hay un nuevo sacerdocio, el cual está en Cristo. Que Melquisedec es un tipo de Cristo. Esto lo podíamos ahondar luego, pero lo que quiero decir es que lo antiguo en la ley quedó atrás y ahora hay un nuevo pacto por la sangre de Jesucristo. El versículo 18 del mismo capítulo, Hebreos 7:18, dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea que todo el sacerdocio antiguo fue abolido, quedó en el pasado, y ahora hay un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Jesucristo. Ahora hay un nuevo pacto, que es el pacto en la sangre de Cristo. En otras palabras, nadie puede pretender servir a Dios bajo la ley antigua de Moisés. ¿Cuántos me están escuchando? En los primeros siglos, los apóstoles predicaron el evangelio. En el primer siglo, los apóstoles predicaron el evangelio, y el apóstol Pablo llevó el evangelio a Galacia, y por eso hay un libro en la Biblia que se llama Gálatas. Pero el apóstol Pablo, en esa carta a Gálatas, o a los hermanos de Galacia, les está hablando de que ellos fueron justificados fue por oír con fe la palabra de Dios, sin las obras de la ley. ¿Me hago entender? Pero resulta que luego que Pablo les predicó la palabra, llegaron unos judaizantes y les dijeron: sí, ustedes son salvos creyendo en Cristo, pero también tienen que guardar la ley de Moisés. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces el apóstol Pablo le dice: si ustedes pretenden que van a ser salvos a través de la ley de Moisés y con Cristo a la vez, no, porque ya la ley caducó y ahora somos salvos solamente a través de la sangre del Señor Jesucristo.
Por eso debemos entender que nuestra relación con Dios no es a través de una iglesia, de un predicador, de un pastor o de un líder, sino que usted se reconcilia con Dios directamente porque Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le alaban a Dios? Esto es muy importante. Muchas personas piensan que porque hagan sacrificios y buenas obras serán reconciliados con Dios. Por eso la iglesia tradicional dice: si tú haces buenas obras, estas obras te llevarán al cielo. Ahora, ¿no hay que hacer buenas obras? Sí, hay que hacer buenas obras. No para ser salvos, sino porque ya fuimos salvos por la sangre de Cristo. Por eso dice que hemos sido hechos nuevas criaturas para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No quiere decir que hacemos buenas obras para lograr la salvación, sino que hacemos buenas obras porque ya somos perdonados, porque el poder de la cruz, el poder de la sangre de Cristo en la cruz nos ha hecho nuevas criaturas y ya somos salvos. Y como somos salvos, hacemos el bien. Pero no hacemos el bien para ser salvos, sino que hacemos el bien porque ya fuimos salvos. ¿Me hago entender? Si no entendió, luego hablamos y damos la gloria a Dios. Por eso Romanos 10, versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Ahora, algunos dicen: bueno, los del Antiguo Testamento se salvaron por la ley y los del Nuevo Testamento se salvan por la obra de la cruz o por la gracia. Tampoco es así, porque tanto los del Antiguo Testamento, los de la ley de Moisés, y tanto nosotros ahora solo somos salvos por un sacrificio. Recuerde que los del Antiguo Testamento mataban los corderitos, pero era un símbolo. Era un símbolo del cordero que vendría y moriría. O sea que los del Antiguo Testamento estaban mirando hacia adelante y mataban el cordero con la esperanza de que un día vendría el Salvador. El cordero solo era un simbolismo, una expresión gráfica de ese verdadero cordero. Ellos estaban mirando hacia adelante en la cruz. Pero vino el Señor y murió en la cruz. Y hoy nosotros en el siglo XXI, ¿qué hacemos? Miramos hacia el pasado, a la cruz. Los antiguos miraban hacia el futuro, a la cruz. ¿Me estoy haciendo entender? Los antiguos, digamos que los del Antiguo Testamento están aquí. Ellos miraban hacia la cruz. Estamos hablando varios siglos antes de Jesucristo, 400, 500 años, 700 años, 1000 años antes. Miraban 2000 años antes hacia este punto que era la cruz. Estaban allá en esa época. Hoy nosotros estamos en el siglo XXI. ¿Cuántos están en el siglo XXI? Despierta, ya estamos en el siglo XXI. Y hoy los del siglo XXI miramos hacia atrás, hacia ese mismo punto de la cruz. Y tanto los del Antiguo como el Nuevo Testamento somos salvos a través solamente de la obra de la cruz, a través del Señor Jesucristo. Entonces es importante que tanto los del Antiguo como el Nuevo Testamento fueron justificados solo por la fe en el Señor Jesús, porque no hay otra forma de ser salvo sino a través de la obra de la cruz. Por eso Mateo capítulo 26 verso 28, el Señor, hablando de su sangre y manifestada precisamente esa expresión simbólica en la Santa Cena, dijo el Señor: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de pecados. O sea que el antiguo pacto, que era el pacto de la ley, el pacto de Moisés, fue quitado, y ahora hay un nuevo pacto. Se llama el nuevo pacto en la sangre de Cristo, donde la maldición se fue, donde el pecado se fue, donde la destrucción se fue, y ahora estamos reconciliados con Dios por la sangre de Cristo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces, denle ese aplauso al Señor. Bendito Dios. Entonces es la sangre del nuevo pacto. Estamos en una nueva alianza, en un nuevo pacto,
No el pacto de la ley de Moisés, no el pacto de la religiosidad antigua, sino que ahora Dios hizo un pacto con nosotros y lo selló con sangre, con la sangre de su Hijo. Y por eso vivimos en ese nuevo pacto de la gracia, de la salvación. Pero por otro lado, nosotros observamos que también el tabernáculo antiguo era el tabernáculo de Moisés. ¿Se acuerdan el tabernáculo de Moisés? Representaba el pacto antiguo, pero ahora hay un cambio y lo observamos en Mateo 27, por favor, ahí cerca en ese texto, en el versículo 50 y 51, que dice la palabra de Dios: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, el antiguo tabernáculo fue abolido. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo antiguo había un lugar santo, un lugar santísimo, y un atrio exterior, un lugar santo, un lugar santísimo. Pero ese lugar santo estaba separado del lugar santísimo, que representa la presencia de Dios. Estaba separado por un velo, pero no era una cortina así como la que usamos aquí. Era un velo grueso, espeso, y que cubría y no dejaba. Es decir, era el simbolismo de que el hombre está separado por Dios, está separado de Dios por el pecado. Eso es el antiguo pacto, el tabernáculo antiguo. Pero cuando el Señor bendito Jesucristo precioso está colgado en la cruz y en su agonía tremenda dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice: consumado es, el templo se rasgó de arriba abajo, dejando el camino abierto para que todo aquel que quiera venir a Dios venga directamente a través de la obra de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? O sea que hoy el camino está abierto para que tú te reconcilies con Dios. El camino quedó expedito, el camino está abierto. Todo aquel que quiera acercarse a Dios solamente necesita creer en Jesús, necesita colocar su fe en Jesús, necesita creer en Él y seguir a Él, y el camino está abierto. Si tú quieres encontrar a Dios, el camino está abierto. Si tú quieres encontrarte con Dios, el camino está abierto, porque cuando Cristo murió, el velo se rasgó en dos y se abrió un camino para llegar a la presencia de Dios. Qué tremendo es esto, ¿cierto? Por eso el punto central de todo es la obra de la cruz. Sin la obra de la cruz nadie puede acercarse a Dios. Sin la obra de la cruz nadie puede tener comunión con Dios. Sin la obra de la cruz estaríamos perdidos en nuestros pecados. Ahora, pero hemos dicho otro aspecto, es que a través de la obra de la cruz ahora todas las naciones son admitidas en la presencia de Dios. Y vamos a ir a Efesios capítulo 2 y verso 12. Pero quiero explicar antes de leer el versículo. Resulta que antes Dios, por el pacto que hizo con los judíos, con Abraham, Isaac y Jacob, hizo un pacto con ellos, ¿cierto? Y en ese pacto todas las demás naciones estaban excluidas. Todas las demás naciones estaban excluidas. Por eso la Biblia habla de los judíos y de los gentiles, que en realidad la palabra gentil no es que signifique amable. La palabra gentil significa pagano. Entonces estaba el pueblo judío, el pueblo apartado para Dios, y las naciones, o sea, los paganos, la gente que no conocía a Dios. Y por supuesto, entre los judíos y las demás naciones había una separación, había un muro separatorio, en los cuales los judíos decían: nosotros somos el pueblo de Dios y ustedes son unos paganos. Y razón tienen, y razón tenían también, ¿cierto que sí? Pero cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, vamos al capítulo 2 de Efesios, verso 14, dice la palabra: porque Él, ¿quién es Él? Jesús. Porque Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De ambos pueblos qué? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades,
de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ahora tanto judíos como paganos, por la sangre de Cristo, llegan a ser un solo pueblo y se reconcilian, pero no por la ley de Moisés ni por las tradiciones religiosas de uno u otro, sino que lo único que los puede reconciliar es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y ese pueblo se llama la iglesia del Señor Jesucristo, que no son ni los judíos, aunque hay judíos de la iglesia, que no son los paganos, sino son tanto judíos como paganos que hemos creído en el Señor Jesucristo, y ahora ese pueblo de Dios se ha hecho uno, se llama la iglesia del Señor Jesucristo. O sea que la cruz es lo que pudo reconciliar al pueblo judío con las demás naciones, y la cruz es la que puede reconciliar al esposo con la esposa. La cruz es la que puede reconciliar a los hijos con los padres. La cruz es la que puede reconciliar la sociedad colombiana. La respuesta para Colombia está en la obra de la cruz. La reconciliación para Colombia está en la obra de la cruz. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que predicar que en la cruz el Señor reconcilia a la gente con Él, pero también reconcilia a la gente entre ellos. Lo que más reconcilia, la respuesta de reconciliación, no está en el político de turno. Ahorita vamos a las elecciones. Tenemos una tendencia por los principios y valores, pero no estamos diciendo que este candidato o tal es el que va a salvar a Colombia. La respuesta para Colombia tiene un nombre propio, se llama el Señor Jesucristo, que murió en la cruz. ¿Cuánto le dan la gloria? ¿Cuánto le damos la gloria a Él? Apláudalo fuerte al Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Por eso entonces un solo pueblo se logra por la obra de la cruz. Pero para ir concluyendo, quiero que observemos el otro aspecto, es el triunfo universal del crucificado. Diga conmigo, la obra de la cruz fue una victoria. Ahora, recuerde que dice la Biblia que para los judíos, para los griegos, la crucifixión era una locura, y para los judíos un tropezadero. En otras palabras, como dijo el Papa, y que Dios lo perdone, dijo: en la cruz Jesucristo fracasó. ¿Cuántos escucharon esa locución? Es un hombre inspirado por el diablo, porque en la cruz Jesucristo no fracasó. En la cruz Jesucristo obtuvo la victoria. Entendamos eso. Pero el Papa dijo: no, en la cruz Jesucristo fracasó. Mentiroso el diablo. En la cruz Jesucristo obtuvo la victoria, porque es que con Dios las cosas son diferentes como en el secularismo. Por ejemplo, con Dios el que se humilla sube, ¿cierto? El que es importante, ¿qué tiene que hacer? Servir. Dice: ¿quiere ser grande? Sirva. Y dice: ¿quiere tener vida? Entonces muera. Porque dice que el que no cae en tierra y muere se queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces en las cosas de Dios las cosas son diferentes. Satanás no entiende los principios de Dios, porque no es inteligente. Es astuto, pero no inteligente. No tiene temor de Dios. Satanás no sabía que en la cruz Jesucristo lo iba a derrotar totalmente, porque lo vio débil, lo vio afligido, porque sí fue afligido, pero Él se entregó y fue a la cruz. Y es importante esto. Entonces la cruz es un triunfo, no una derrota. Gloria a Dios por esto. Miremos San Juan capítulo 12 verso 31 y observemos esto allí tan importante. Y es lo que he estado recalcando este texto como 3 veces o más. ¿Cuántos están aquí? Dice la palabra de Dios: ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Estas palabras las dijo el Señor a poco tiempo de ir a la cruz. La dijo a la sombra de la cruz. Dijo: el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo será echado fuera. Él les estaba diciendo: en unas horas lograré la más grande victoria, y la cabeza del enemigo, que es Satanás, será aplastada para siempre. ¿Cuántos dicen amén?
Satanás estaba feliz por su ignorancia, diciendo: lo voy a matar. Y cuando murió dijo: lo maté. Pero es que el diablo no lo mató. Jesús entregó su vida y al morir venció al diablo. Por eso es tan importante, dele gloria a Dios, por eso es tan importante la obra de la cruz. Por eso es tan importante la obra de la cruz. Muchos están en una iglesia porque les gusta la música, y eso está bien que le guste, porque le cae bien el pastor, gordo pero le cae bien, ¿cierto? Tiene amigos, tiene amigas. Dice: me gusta cómo decoran, las bombitas son muy lindas, las luces, me gusta que transmiten por internet, me gusta el look del bajista, ¿cierto? El peluqueado del hermano Pedroso. Entonces, pero si esas son las motivaciones por las cuales usted está en la iglesia, no está ni tibio. Nosotros estamos aquí es porque Jesucristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Dele gloria a Dios, pero con ánimo, porque aquí estamos, porque celebramos el poder de ese Cristo poderoso, de ese Cristo glorioso que venció al diablo en la cruz. ¡Alábalo! Por eso Colosenses capítulo 2, verso 14, la palabra de Dios dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este texto nos habla varias cosas. Lo primero es que había un acta de decretos contra nosotros, y no era como esta hoja, sino era de muchos metros, y estaba escrita de todos nuestros pecados. Pero cuando Cristo fue a la cruz, tomó esa acta, digamos que es esta, aunque está muy pequeña, ¿cierto? Tomó esa acta y la clavó en la cruz y dijo: anulada es. Ningún pecado tiene esta persona, porque mi sangre lo ha limpiado de todos sus pecados. Diga gloria a Dios. Por eso Satanás no puede acusarte, porque hay poder en la sangre de Cristo. Porque pecado que ha sido confesado y nos hemos apartado de él ha sido lavado con la sangre de Jesús. Bendito el nombre de Dios. Por eso nosotros estamos enamorados de Jesucristo, porque él murió por nosotros y anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Pero como si esto fuera poco, dice el versículo 15 que en la cruz, estamos hablando de la victoria sobre Satanás, en la cruz el Señor despojó, exhibió y triunfó. Escuche: despojó, exhibió y triunfó sobre Satanás, sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores de este siglo, sobre las huestes espirituales de maldad. El Señor Jesucristo los despojó, los exhibió y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Y nos dio la victoria a nosotros. ¿Cuántos le alaban a Dios? ¿Cuántos le exaltan a Cristo? Bendito el nombre de Jesús. Los despojó, es que todo su botín que nos había quitado el diablo, el Señor lo recuperó, y se vuelve a nosotros la sanidad, la vida eterna, la bendición, la comunión. Todas las bendiciones que nos habían quitado, el Señor nos las ha recuperado en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le alaba? ¡Santo! Todo lo que nos robó el diablo, hoy nos es devuelto, porque hay poder en la obra de la cruz. Todo lo que el diablo te robó, hoy te es devuelto. Pero también la Biblia dice que el Señor Jesucristo lo exhibió, y esto habla de un gran general
con todas sus condecoraciones, que en el griego se llaman doxas. Cuando un militar decía: quiero que vea mis doxas, eran sus glorias. El griego gloria, doxa. Todas las condecoraciones por su valor, por sus misiones logradas, etc. Pero el Señor se enfrentó a ese general malvado y le arrancó una, otra. Casi le arranca hasta la camisa y lo exhibió como derrotado. No como el gran general, no como el gran tirano, sino como el degradado y el despojado y el derrotado. Cristo en la cruz le quitó todo poder al diablo y lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le alaban? Y dice que triunfó sobre él en la cruz, y esa victoria es para nosotros. Y yo lo ilustro de esta manera. Es como cuando un campeón de boxeo, ya va a terminar, primera terminación, un campeón de boxeo va a pelear por el máximo título mundial. ¿Qué tiene que hacer? Se entrenan un año. Eso no solamente que llego yo aquí voy a boxear. Se entrenan durante un año, se abstienen de tantas cosas y solo entrene, porque va a pelear por el título. ¿Cierto que sí? Y entonces cuando llega al tinclado y noquea al campeón de antes, al que estaba con la corona y con el fajín, ¿cierto? El cinturón, ¿sí me hago entender? Entonces ahora esa corona es del nuevo campeón. Yo quiero decirle que había uno que nos subyugaba, que nos dominaba, que se enseñoreaba de nosotros, que se llamaba Satanás y diablo. Pero Cristo en la cruz del Calvario lo venció para siempre. Dele gloria a Dios. Lo noqueó por la eternidad. Pero no todo termina ahí. Escuche esto. Cuando el campeón noqueó al otro, lo dejó noqueado eternamente. Entonces viene la esposa del nuevo campeón y viene tan hermosa, ¿cierto? Y le da un beso y le dice: mi amor, gracias por haber sido tan valiente. Y llega el campeón y le dice: mi amor, esta corona te pertenece. Y se la coloca a su amada esposa y dice: y este fajín, que me costó tanto, también te pertenece. O sea que ella no fue la que peleó, no fue la que se arriesgó allá, fue su esposo. Pero su esposo venció al adversario. Pero ahora su esposo la hace partícipe de la corona y del fajín y de toda la gloria. Así Cristo con nosotros en la cruz del Calvario venció al diablo y nos dio la corona y nos dio la victoria y nos dijo: te hago más que vencedor. Cuando dice gloria a Dios por eso, póngase en pie, levántese de esa silla y dígale: Padre, gracias. Gracias, Señor, por esa obra que tú has hecho. Empieza a alabarlo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, santo. Gracias. Oh, démosle la gloria a Dios.
obra de la cruz. Hoy declaramos, Señor, que por tus llagas hemos sido curados. Hoy reprendemos toda enfermedad a los pulmones, toda enfermedad a los huesos, todo tipo de enfermedad. Si has estado enfermo, sé sano ahora. Por su llaga fuiste vosotros curados. Ordenamos que se vaya la enfermedad. Ordenamos que toda enfermedad se vaya de este grupo en el nombre de Jesús. Declaramos que somos sanos. En el nombre de Jesús declaramos que somos victoriosos sobre toda acechanza de Satanás. En el nombre del Señor Jesús, empieza a declarar que hay victoria sobre las fuerzas de la hechicería, sobre las fuerzas de la brujería, sobre las fuerzas del pecado. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por esa obra. Gloria a Dios, dele gloria a Dios. Padre, proclamamos el poder de la cruz. Proclamamos el poder de la cruz en esta hora. Proclamamos el poder de la cruz en esta hora. En el nombre de Jesús, ¿cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? Dígale, Padre, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Pero abra esa boca y empiece a darle gloria a Dios. Santo, oh, santo. Aleluya. El Señor Jesucristo murió por ti y por mí, para quitar todos nuestros pecados, para llevarnos al Padre. Yo te quiero preguntar, ¿quieres reconciliarte con Dios en esta mañana? ¿Quieres pedirle al Señor Jesucristo que te reconcilie con el Padre? ¿Reconoces que hay poder en esa sangre? ¿Reconoces que eres un pecador y que solo esa sangre limpia tus pecados? ¿Reconoces que solo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Reconoces que estás apartado de Dios? Pues hoy te digo, vuelve a Dios ahora. Vuelve a Dios ahora. Vuelve a Dios ahora. Reconcíliate con Dios ahora. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, perdona mis pecados. Yo te recibo en mi corazón como mi único Salvador. Yo te pido perdón. ¿Cuántos de los que están aquí quieren reconciliarse con Dios? ¿Cuántos de los que están aquí quieren pedirle a Dios que los perdone por la obra de la cruz? ¿Cuántos de los que están aquí quieren recibir al Señor Jesucristo para que los lleve al Padre? Si usted es esa persona y Dios le ha hablado por la predicación, allí donde se encuentra, quizás está viendo por el internet, quizás está aquí en un rincón o aquí no sé dónde, por favor le animo que ore conmigo esta oración al Padre y le digamos así. Repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, fuerte, Señor Jesucristo, soy un pecador, pero tú moriste por mí. Fuerte. Yo creo, Señor, que tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, y esa sangre me limpia de todo pecado. Señor Jesucristo, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz y que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz, que fuiste sepultado
pero que resucitaste y estás vivo. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y mi suficiente Salvador. Diga: yo recibo a Jesús en mi corazón desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Amén.